Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Vamos a comenzar ya la última sesión para ir ya finalizando lo que es este proceso, el cual dura un poco más de un mes y es la preparación o formación de instructores para el curso IT Essential de Cisco, en el cual ya llegamos a la parte final, como mencionamos, y y viene con la revisión de los dos últimos capítulos, que son el capítulo correspondiente a seguridad y el capítulo de lo que es el perfil del técnico de soporte, que es el resumen en estricto rigor de todo el curso. Esta sesión la vamos a hacer, es más corta, ya que es menos el contenido que tenemos que revisar, pero principalmente recordar alguna información bastante importante con respecto a los correos que le llegó en esta semana por parte de Daniela de Frat. Eh, Se extendió el plazo ya para el cierre del curso, pero ya en forma irrevocable para el día viernes, próximo viernes 27, ¿ya? Eso significa que el día viernes 27, la próxima semana, a la mediodía, a las 12 del día, se cierra todo lo que es el acceso a la rendición de exámenes de capítulos, puntos de control, entrega de la microclase o la evaluación de habilidades prácticas y también el examen final online. ¿Ya? Así que importante que hay un poco más de plazo para que puedan desarrollar finalmente todas las actividades. Este en forma excepcional, ya se hizo una solicitud para poder efectuarlo, ya que el curso está pasando fuera del plazo oficial que Cisco indica para poder abrir lo que es un curso de preparación de instructores. Así que bajo ese contexto, el jueves 27, perdón, el viernes 27 se cierra toda la recepción de evaluaciones, así que están disponibles también para la próxima semana la rendición de evaluaciones de capítulos, puntos de control, la microclase, que es la evaluación práctica del 30%, y el examen online que hoy día se activa, como mencionamos en la semana anterior, hoy día se activa el examen online final, teórico, y que también va a estar disponible hasta el próximo viernes. ¿Ya? Así que en ese contexto, aprovechan la instancia para poder ponerse al día con todos los contenidos. Quienes están atrasados, ¿cierto? También la idea es que rindan todas las evaluaciones que tienen pendientes, ya que no les baje el promedio. Quienes van a rendir nuevamente los exámenes de capítulo o puntos de control pueden solicitarlo por correo electrónico para reactivar y dar, ¿cierto? Una nueva rendición y puedan subir su puntaje. Recordar que el curso se aprueba con un 80% de aprobación general en todo el curso. Eso quiere decir que todos los capítulos, todas las evaluaciones, el examen final, el práctico, los de exámenes de capítulo y los puntos de control tienen que ser sobre 80, ¿ya? 80% igual o superior. Así que con eso, claro, estaríamos ya en condiciones de, como les mencionaba, de ir cerrando el proceso evaluativo. Así que el próximo viernes 27, 11:59, cierre de todo el curso. Bien, también comentarles, ¿cierto?, que hay varios docentes que están bastante atrasados, así que importante que se pongan al día y aprovechen esta instancia, ya que eventualmente hoy día se cerraban todos los capítulos, ¿ya? Y por ende, para poder rendir el examen final, también como requisito hay que tener también rendido todo las evaluaciones anteriores que son prerequisitos para poder efectuarla. Así que importante ese detalle, rindan todo lo anterior para rendir el examen final. Voy a compartir mi pantalla para mostrar un poco el resumen de las evaluaciones que van hasta el día. Todavía hay plazo para que las tengan terminadas. El próximo viernes no vamos a hacer la sesión, así que por ende la vamos a correr para la sesión de cierre y ya entrega de rol de instructor y algunas indicaciones para el proceso siguiente. Sería el viernes 3 al otro viernes, ya que nos corrimos una semana, pero es importante que aprovechen la instancia ya. Así que el próximo viernes no tenemos sesión, pero sí importante que al mediodía del viernes tiene que estar todo subido al aula de NetAcad, ya toda la rendición de exámenes, enviar la microclase con las instrucciones que dimos y el examen online que un día lo activamos. Claro, y Diego dice que si tiene un 78 la prueba del capítulo 5 claro, todas tienen que ser en el 80 superior, todas, claro. Todas las actividades con 80 o superior, incluyendo los exámenes finales, capítulos y todo. Todo sobre 80 igual o superior. Lo que sí, sí, claro, las evaluaciones de capítulos las pueden rendir más de una vez, pero el examen final es solo un intento.
¿ya? El examen online es solo un intento y que se activa a contar de hoy día, ¿ya? Está abierto también hasta el próximo viernes, así que importante, es solo un intento para el examen final. El examen final es toda la materia de todos los capítulos, dura cierto 2 horas 30 como máximo, lo vamos a abrir con un tiempo suficiente para que lo rindan, así que es importante que lo hagan con harta detención, en español y en inglés está disponible. Es muy similar a las pruebas de capítulos como lo han hecho anteriormente, así que el mejor de los ánimos para poder rendir esa evaluación. Y la práctica de habilidades es la microclase que tienen que enviar en video con la rúbrica, ¿cierto?, que enviamos basada en los puntajes a evaluar. Bien, entonces para continuar les voy a compartir mi pantalla como les mencionaba, ver un poco lo que son las evaluaciones pendientes y también las instrucciones para el examen final. Y también aprovechar de felicitar a quienes ya lo rindieron todas las actividades, quienes tienen todo el curso terminado en cuanto a capítulos y puntos de control, y solamente le restaría la evaluación práctica, que es la microclase, más el examen final. Así que importante que están bastante al día. Miren, entonces estoy haciendo una revisión de lo que son la actividad un poco, así que varios docentes están poniéndose al día con todos los exámenes de capítulo, por lo cual hay que rendir los exámenes de capítulo 1, 2, 3, 4. Luego viene el punto de control, o que se llama examen de control de certificación intermedio, que es de los capítulos 1 a 4. Luego viene el examen del capítulo 5, capítulo 6, examen de control o punto de control del capítulo 5 y 6. Luego capítulo 7, examen de capítulo 8. También viene su correspondiente examen de punto de control del 7 y 8, que son esos exámenes intermedios. Luego examen de capítulo 9, examen de capítulo 10, examen de capítulo 11, también su respectivo punto de control. ¿Ya? Luego viene examen del capítulo 12, examen del capítulo 13, su respectivo punto de control, y finalmente el examen del capítulo 14. Ahí estaría, ¿cierto?, todo lo que son las evaluaciones. A ver, Diego dice, ¿enviará algún archivo especificando las características que debe tener la microclase? Esa se envió la semana pasada. Ya se envió por correo el viernes pasado las instrucciones. Ahí van las instrucciones para realizarlo. Revisar los correos. Luego viene el examen, ¿cierto?, que viene siendo la evaluación de validez práctica, que esa no la tienen que hacer en NetaCAD, sino que lo envían con las instrucciones que se envió en el correo de la semana anterior, que explicamos las grabaciones. Y el examen final de todos los capítulos, el examen final. Ese se activa hoy, ya, ese se rinde hoy día, a contar de hoy, y también está disponible hasta el próximo viernes. Ahora, para rendir el examen final, cuando ustedes vayan a rendirlo, tienen que considerar tener rendido también todos los exámenes de capítulos que tenemos o que hemos mencionado como, ¿cierto?, como prerequisito, y también se les va a activar una encuesta, ¿ya? Una encuesta la cual se llama, una encuesta, ¿cierto?, que es un feedback para ver los comentarios correspondientes a los contenidos del curso, ya qué les pareció, ¿cierto?, cuáles fueron su apreciación. Así que hay una encuesta que se llama comentarios de curso, hay que hacerla antes, y eso es el prerequisito para poder rendir el examen final. De hecho, cuando lo quieran rendir, les va a parecer que tienen que hacer primero ese feedback, ¿ya? Hay un micrófono activo, si lo pueden apagar, por favor. Gracias. Entonces, comentarios de curso, y luego de ello se les activa el examen final, ¿ya? Y el examen final, como les digo, es de todos los capítulos. Les va a aparecer, ¿cierto?, activado, y lo rinden, ¿cierto? No. No está todavía activo, no lo van a ver. Se llama examen final. Claro. Los otros evaluaciones que aparecen, como dice, examen de práctica para la certificación, eso no son parte del curso, ¿ya? Son exámenes que están ahí disponibles para revisión, pero no son parte de la evaluación. Son los exámenes de los capítulos 1 y 14, del 1 al 14, los puntos de control del intermedio de cada capítulo, el examen final, que es del 1 al 14. ¿Ya? Y va a aparecer activo, todavía no está activo, de hecho lo vamos a activar una vez terminada la clase, así que todavía no les va a aparecer. Bien, y eso sería, cierto, lo que hay que realizar. Y la evaluación práctica del 30%, que es la microclase que de la semana pasada entregamos las instrucciones.
Bien, ya tendríamos cierto claro todo lo que es la actividad. Recuerden que un solo intento para el examen final. Dense el tiempo necesario para rendirlo, ¿ya? Dense cierto la paciencia, un lugar tranquilo, recuerden estar sin interrupciones, y es de toda la materia, así que es importante que les vaya bien en ese examen para poder aprobar el curso de instructor. Y el viernes 3, el viernes de la semana subsiguiente, estaríamos ya entregando todos los resultados a quienes aprobaron, y obviamente también felicitaciones a quienes no pudieron aprobar y en otra instancia, ¿cierto?, podrían participar también en un curso de formación de instructores. Bien, vamos ahora a los capítulos finales, ya que sería el capítulo 13 y 14 para que los terminemos de revisar. Una vez que terminamos de revisar los capítulos, vamos a entregar la grabación de la sesión de hoy día. Va a quedar activo el examen final también. Les va a aparecer ya disponible. Recuerden que tienen que hacer el feedback o comentarios de curso primero y luego habilitan, ¿cierto?, la actividad. ¿Ya? Estamos compartiendo la pantalla, así que si no ve nada, ahí, ¿cierto?, refresque su pantalla. Estamos mostrando. Bien. Vamos entonces con el capítulo número 13, que corresponde a lo que es seguridad. Este capítulo habla de los procesos o amenazas que pueden afectar no solamente las redes, sino que también lo que son los ataques a sistema operativo, lo que son políticas de seguridad física, lo que son la protección de datos, la eliminación correcta de datos y también lo que corresponde a la protección de los sistemas operativos y también lo que son las redes inalámbricas. Y bueno, también viendo lo que es la resolución de los 6 pasos que hemos visto anteriormente para resolver los problemas orientados a cualquier temática de los cursos de IT Essential de Cisco. Dentro de las definiciones que se mencionan en el curso, aparecen los malware, ¿cierto? Y dentro de estas características del malware son cualquier tipo de software malicioso que puede cometer distintos tipos de mal funcionamiento, amenazas o interrupción del funcionamiento correcto dentro de los equipos computacionales. ¿Ya? Dentro de esas clasificaciones se mencionan varias en, en el curso, en el capítulo número 13. Principalmente el foco o origen de infección de los malware pueden ser de diversas formas, mediante descarga de software gratuito, mediante de infección mediante un sitio web, mediante un navegador que no está correctamente actualizado, mediante compartición de archivos en red local, etcétera. El foco de la infección de malware puede ser muy diverso y también el efecto que produce en este caso en el equipamiento computacional también puede ser muy variable, desde la configuración incorrecta del equipo hasta afectar los datos almacenados en nuestro disco duro. Dentro de las clasificaciones de malware y que se han planteado en diversas ocasiones, están virus y los caballos de Troya, ¿cierto? Que los caballos de Troya identificamos como el poner en riesgo un dispositivo descargando un contenido que viene almacenado dentro de otro, ¿ya? Es decir, creo que estoy haciendo una descarga correcta de un software, pero dentro de él viene código malicioso en diversos lenguajes de programación que podría afectar el correcto funcionamiento de mi equipo. ¿Ya? Dentro de los malware, nosotros nos podemos encontrar muchas clasificaciones, ¿ya? Desde algunos tipos de malware que el efecto que brindan o el ataque que efectúan es basado en poder afectar o atacar lo que son las ventanas emergentes, ¿ya?, de los navegadores, es decir, ventanas molestas que pueden causarme un poco de redireccionamiento a sitios que no son los correctos o sitios que no son los reales que yo quiero visitar. ¿Ya? Están también los rockets, que se utilizan mucho para poder tener acceso a la administración del equipo mediante perfiles, ¿cierto?, de alto nivel. Están también, ¿cierto?, los spyware, que como dice son igual a los adware, pero también el objetivo es poder recopilar información o datos principalmente del equipo, del usuario del equipo. Y también los gusanos, que son equipos, perdón, algún tipo de ataque que
lo que logran es infectar y replicarse de diversas formas dentro de nuestro sistema operativo. También está la clasificación del ransomware que aparece dentro del capítulo, que también ha sido hoy día uno de los tipos de ataques, vulnerabilidades más presentes, y que el objetivo es poder cifrar los datos mediante lo que es una recompensa tanto económica, ya que por parte del ciberdelincuente. Hoy día nosotros podemos encontrar muchas soluciones y aparece en el capítulo orientada a poder defendernos y poder prevenir lo que es la infección o ataques de malware. Así que idealmente tener herramientas que nos permitan tener una heurística avanzada en la cual vaya constantemente actualizándose y registrando cuáles son los distintos tipos de troyanos, rocket, ransomware o elementos que pueden estar efectuando un mal funcionamiento dentro de nuestro equipo. ¿Ya? La idea es que cualquier herramienta, ¿cierto? Todas las herramientas posibles que yo tenga a utilizar, las pueda considerar para poder prevenir, siempre prevenir lo que es algún tipo de infección o futuro ataque. Dentro de la prevención del malware no solamente basta tener herramientas que lo detecten, sino que también siempre tener actualizaciones de los software que se encargan de desarrollar las soluciones para anti-malware, ¿ya? Actualizaciones periódicas, ya que esas actualizaciones periódicas nos permiten tener lo que son las heurísticas de los antivirus, el cual van entendiendo un poco el funcionamiento y el esquema de modificación que tienen estos tipos de malware y cómo van cambiando. ¿Ya? Eh, para ello, ¿cierto? Hay opciones, ¿cierto?, de actualización en las cuales podemos actualizar nuestro sistema antivirus, o también nuestro sistema antivirus actualizarlo bajo paquetes offline, es decir, no tener que hacerlo mediante descargas directas al equipo, sino que bajarla y después instalarla. También es bueno. Ahora, ¿cómo nosotros podemos también reparar lo que son los sistemas en los cuales están infectados mediante algún tipo de malware? En el caso de los sistemas operativos Windows, nosotros podemos crear o generar puntos de restauración, en los cuales un punto de restauración es generar un snapshot de funcionamiento correcto de nuestro equipo, utilizando un espacio de disco duro y en el cual, ante cualquier problema que llegamos a presentar o detectemos nosotros de alguna infección de malware, poder volver a un punto anterior y restaurar tanto nuestros archivos y configuraciones a como estaban inicialmente, ¿ya? Importante que los puntos de restauración se hagan siempre y cuando encontremos o veamos que nuestro sistema operativo está limpio y no tenga algún tipo de infección o mal funcionamiento, porque tampoco tendría sentido hacer un snapshot de una máquina que ya está infectada. Así que lo importante es tener, como mencionamos, un sistema operativo limpio, configuraciones, ¿cierto?, adecuadas, y luego hacer este snapshot. Ahí aparece toda la presentación, una indicación de un punto de restauración y el espacio que ocupa el disco duro para poder efectuarlo y, de acuerdo a ello, volver a un punto inicial de nuestro equipo. En el caso de la red, ¿cierto? A diferencia de los malware, que se encargan principalmente de ser software malicioso, los ataques a la red también se consideran, en este caso, vulnerabilidades presentes en la seguridad. Y tenemos también un sinfín de clasificaciones, entre ellos están la negación de servicio, también conocidas como Denial of Service, DDoS, y las denegaciones de servicios distribuidas, las DDoS. Ambas, el objetivo es el ataque inundando las capacidades de las tarjetas de red, en el caso de los servidores o dispositivos a los cuales le hago una cantidad de envío de paquetes ICMP, ¿ya? Haciéndole muchos ping con una cantidad amplia de carga, para que en este caso no sea capaz de resolver las solicitudes de los clientes oficiales que quieren entrar, por ejemplo, en servidor web. ¿Ya? En estricto rigor es poder, ¿cierto?, inundar con tráfico lo que es una máquina en la cual está siendo atacada constantemente. ¿Ya? La diferencia entre la denegación de servicio y la denegación de servicio distribuida es que una es de tipo manual y la otra es de tipo de un ataque masivo, en el cual se pueden programar máquinas de tipo zombie, es decir, infecto equipos de una red o cientos de equipos para que en algún momento predeterminado hagan ese ataque a un servidor de destino. Otro tipo de ataque de tipo de red o TCP/IP, bastante utilizado es la técnica man in the middle, el hombre al medio. Esa técnica, ¿cierto?, es interceptar tráfico con algún tipo de sniffer, como por ejemplo Wireshark, en el cual escuchamos la comunicación de diversas capas del modelo OSI de la transmisión de dos dispositivos en una red. ¿Ya? Yo podría analizar paquetes de capa 3, podría analizar tramas de capa 2, podría analizar
segmentos de capa 4, etcétera. Así que existen varias técnicas, también están los ataques de saturación, ¿ya? También es muy similar a lo que es la- el ataque de DOS, pero este es más orientado a redes LAN, en la cual yo podría, por ejemplo, hacer inundación de tramas, por ejemplo, en un switch, mandando con algún tipo de software o aplicación que envíe tramas de direcciones más clonadas, ¿cierto? Entonces el switch va a tener un mal funcionamiento, ya que va a detectar que muchas direcciones MAC están entrando por un puerto y no es capaz, ¿cierto?, de diferenciarlas una con la otra. Dentro de los ataques de la red, uno de los aspectos que se considera importante es cuando comienza un ataque o cuando se descubre una amenaza o vulnerabilidad. Este evento o este día se conoce como el Zero Days, ya el día cero. Ese ataque de día cero se considera en el momento que los proveedores encuentran o detectan una vulnerabilidad y la documentan y la publican en sitios o en portales como CB Details, uno de ellos, para poder indicar que se ha descubierto una nueva vulnerabilidad, perdón, y en el menor tiempo posible debería estar, en este caso, ya resuelta. Entre más días pasan desde que se detecta una vulnerabilidad, más difícil es poder encontrar lo que son las soluciones o detener la propagación de esta vulnerabilidad. ¿Ya? Eventualmente, esto es como un efecto de bola de nieve. Cada vez, entre más días no se ha dado solución, más difícil, como mencionamos, es encontrar la solución. ¿Ya? Idealmente, dentro de los primeros 7 días o 10 días, es como idealmente tener ya la solución encontrada. Por eso ahí en la línea de tiempo se habla del día 16, por ejemplo, que fue cuando se lanzó un parche, el día 17 un segundo parche, el día 18 un tercer parche, y eventualmente el proveedor está emitiendo las recomendaciones de seguridad, da las alertas correspondientes y en los portales oficiales avisar de que existe ya una solución para la vulnerabilidad detectada, ¿ya? Pero que no pasen muchos días, es lo principal. Ahora, ¿cómo nosotros nos protegemos contra ataques de red? Es muy grande, ¿cierto? El espectro de soluciones que podríamos tener. Existe no una, sino que muchas soluciones y de acuerdo también al tipo de ataque que estamos sufriendo. Y por lo tanto también podríamos encontrar muchas formas de hacer defensa a niveles de capa. ¿Ya? Como mencionamos, podemos tener ataques que son de capa 2, de capa 3, de capa 4 y distintas capas del modelo OSI. Por lo tanto, es importante tener una combinación de tecnología para poder aplicarla y proteger nuestra red. ¿Ya? Por eso se menciona que tanto router, switch o dispositivos de capas superiores pueden estar expuestos a distintos tipos de ataques. Dentro de todo este ámbito de ataques que hemos mencionado, tanto físico, ataques de capa 3, ataques cierto de red, está uno que es basado en la naturaleza humana, que es la ingeniería social. Este tipo de ataque es uno de los más comunes que nosotros podemos ver hoy día en el mundo, principalmente en nuestro país, donde el ciberdelincuente principalmente se basa en lo que es la labia, en lo que es el engañamiento, el embaucar y poder, cierto, ver desprevenido en este caso a nuestro usuario, en el cual va a entregar o conceder información bajo su consentimiento muchas veces, es decir, haciéndose pasar por agentes bancarios, haciéndose pasar por familiares, ¿cierto? Enviando algún tipo de llamado telefónico o mensaje para poder hacer creer que es la persona correcta, pero no lo es, y en ese caso engañar a las personas y poder obtener lo que son datos principalmente. ¿Ya? Principalmente se basa en la confianza en lo que es la ingeniería social. Hay muchas técnicas de ingeniería social, muchas, ya cada día hay más variantes. Entre ellas, por ejemplo, se habla del pretexto, que es las personas que tratan de ser otras para poder hacerse pasar y empezar a pedir información correspondiente. ¿Ya? Está la suplantación de identidad, mandar correos, ¿cierto? Haciéndose pasar por familiares, haciéndose pasar en este caso, por entidades bancarias y haciéndose pasar también por lo que son fuentes confiables. ¿Ya? Están los phishing, están, por ejemplo, lo que es el algo por algo, que se refiere cuando empieza el atacante a pedir lo que es soborno para entregar una información a cambio de otra cosa, etcétera. Así que tenemos también el espiar por encima del hombro, que muchas veces es cuando alguien está mirando lo que está haciendo otra persona en la pantalla de su computador, cuando pega los podfix, por ejemplo, en una oficina, en un monitor, y alguien está mirando la información que tienen pegados esos podfix, que podrían ser contraseñas, palabras clave o información importante de una organización. Hurgar en la basura también
El trashing se ha convertido también en una técnica de ingeniería social y que consiste básicamente en buscar en la basura, literalmente. Así como, por ejemplo, cada vez que una persona va a un cajero y saca dinero, saca su voucher y el voucher lo bota en la basura y la información que lleva ese voucher podría también servirle al delincuente, como el saldo, cuánto lleva en dinero en efectivo que sacó la persona, cuándo fue, ¿cierto? El monto, etcétera. Así que tenemos también técnicas que se aplican contra las personas, ¿ya? El eslabón más débil de la ciberseguridad siempre va a ser el factor humano. ¿Cómo nos protegemos contra la ingeniería social? Principalmente es el autocuidado, principalmente no dar nombre, no mostrar información en redes sociales, principalmente no dar ubicaciones por algún tipo de aplicaciones, no abrir correos que no sean confiables, no dar información por llamado telefónico. Así que son muchas también, así como las diversas variantes que tiene la ingeniería social, también las formas de protegernos simplemente caen en nosotros mismos, ¿ya? Principalmente en nuestro autocuidado. Ahora, para protegernos o proteger los datos de una organización, existen lo que son las políticas, ¿ya? Las políticas se basan principalmente en un conjunto de objetivos que queremos nosotros cumplir para evitar o mitigar lo que serían los posibles ataques o vulnerabilidades a encontrar, ¿ya? Las políticas primero tenemos que tener claro a qué es lo que van a afectar y a qué tipo de evento o qué tipo de datos que queremos proteger. Hay políticas orientadas a los activos físicos, por ejemplo, la seguridad física, hay políticas orientadas a lo que son el acceso, por ejemplo, como las claves de coordenadas, hay políticas que tienen que ver con la estructura de las contraseñas, hay políticas orientadas al acceso remoto, etcétera. Así que cada tipo de política puede ir siempre pensando en una variante o en un tipo de funcionalidad de nuestro traslado de datos, ¿ya? Dentro de los datos, que es lo más importante de la organización, nosotros podemos encontrarnos políticas que van orientadas, por ejemplo, a los datos en tránsito y a los datos pasivos. Siendo los datos en tránsito los datos que van viajando a través de un protocolo de una red y que pueden, por ejemplo, ser capturados y tener ciertas políticas de seguridad frente a ellos. Por ejemplo, que una política sería que mi conexión remota sea a través de una VPN para evitar que el dato en tránsito sea capturado o intervenido. Y también existen los datos pasivos, que en este caso serían los datos que ya están almacenados en un sistema de almacenamiento. Y también cómo yo protejo los datos que ya están guardados. Como mencionamos nosotros, las políticas hay distintas categorías y cada una va orientada a distintas funcionalidades. Políticas de autenticación, de contraseña, de uso de los recursos de la red, de las descargas, del buen uso de Internet, políticas en los dispositivos que yo llevo a la organización, políticas de acceso, etcétera. Incluso pensando en las políticas de incidentes, cómo yo manejo un incidente y cómo lo reporto. El objetivo, cierto, también de estas políticas es garantizar el entorno seguro no solamente de los datos que viajan, sino también de proteger el equipamiento físico, los activos físicos, los datos de las personas, los datos de los empleados, los datos de los equipos de red. Todo se considera dentro de los posibles objetivos o target que el ciberdelincuente va a buscar. Pensando en la seguridad física, nosotros planteamos lo que es el acceso seguro al lugar donde está el equipamiento computacional, ¿ya? Zonas restringidas, principalmente tener algún tipo de parámetro que nos permita no poder entrar tan fácilmente. Ahí nos vamos a encontrar con muchas soluciones hoy día en el mercado para proteger lo que es la infraestructura de redes, para que evitar lo que es el robo o principalmente el vandalismo directamente con el equipamiento computacional. Por ejemplo, ahí se mencionan varios tipos de políticas que se podrían aplicar con respecto a la seguridad física. Desde, por ejemplo, podrían ir desde las cámaras de vigilancia, circuitos cerrados de TV, cámara IP en un cuadrante, hasta el bloqueo por huella digital, bloqueo con llave, bloqueo con cerrojos, ¿ya? Bloqueos biométricos o algún tipo de método que evite entrar al lugar donde está el equipamiento que almacena los activos intangibles de la organización, que son los datos o en este caso los datos pasivos. El proteger los equipos, el proteger a los robos, por ejemplo, poner algún tipo de cable, algún tipo de candado que evite que yo me robe un equipo, por ejemplo, también se considera una política de seguridad física. Pero siempre enfocándonos en qué es lo más importante a proteger están los datos,
¿ya? Los datos siempre van a ser los activos más importantes para cualquier organización, empresa o de uso personal. Nuestros datos eh, pueden llevar a pérdidas millonarias en cuanto en el ámbito financiero, en el ámbito de recursos humanos, en el ámbito personal. Por lo tanto, los datos pasan a ser una fuente importante también de objetivos de los ataques o destrucción por parte de los ciberdelincuentes, y en los cuales nosotros tenemos que no solamente protegernos, sino también evitar que se pierdan. Así que tenemos que hacer mecanismos en los cuales nos permitan tener acceso seguro y también respaldos constantes. Y para ello, como mencionamos en capítulos anteriores, existen diversas formas de hacer respaldo, ¿ya? Entre ellos, los sistemas operativos tienen sus propias herramientas, y ahí se menciona una de ellas como Time Machine de Apple, que nos permite hacer copias exactas y restaurar copias exactas de nuestros discos duros en los equipos. Para poder prevenir un poco el acceso a los datos, los sistemas operativos se encargan dentro de sus funciones dar lo que son los atributos o permisos, ¿ya? Entre los cuales yo podría dar permisos desde control total, que son los lectura, escritura, ejecución, hasta permisos solamente de lectura o de ejecución, ¿ya? Por lo tanto, siempre hay que limitarse a que los usuarios tengan los mayores privilegios o permisos sobre los datos, carpeta o archivo, y eso se conoce como el principio de privilegios mínimos, ¿cierto? No otorgar todos los permisos a los usuarios. Además de proteger los datos con los accesos o permisos correctos, también se pueden cifrar, y hay varias técnicas en las cuales los sistemas operativos tienen para poder aplicar, como EFS, por ejemplo, de Windows, que nos permite hacer la encriptación de archivos en tanto carpetas compartidas como dispositivos de almacenamiento. El objetivo de cifrar es evitar que sean visibles para uso cierto malicioso. BitLogger también se considera una herramienta para hacer lo que es el cifrado completo de discos duros. Está el bloqueo o cifrado para el BIOS, el chip llamado TPM, ¿ya? Así que tenemos varias alternativas que aparecen dentro del curso, y también laboratorios que ustedes pueden practicar con su alumno frente a ellos. Por eso vienen varias prácticas de laboratorio. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos eliminar algún dispositivo de almacenamiento? ¿Ya? No solamente tenemos que protegerlos para que no roben, sino también muchas veces cuando queremos eliminar los datos queremos hacerlo en forma segura. El dar formato a un sistema de almacenamiento no me asegura que se borre correctamente el dato, por lo tanto debo elegir algún tipo de eliminación segura. De las formas de hacerlo hay muchísimas, entre ellas eliminación por software, hacer una eliminación de bajo o alto nivel, un formato de alto o bajo nivel. Están también algunas opciones como magnetizar, por ejemplo, los discos mecánicos, destrucción finalmente del disco físico. Y hay empresas también hoy día que se dedican a hacer lo que es el borrado seguro, ¿ya? En los cuales lo generan de una forma de destruir principalmente el dispositivo de almacenamiento para que no tenga uso u otro fin. Por ejemplo, si doy de baja un disco duro en una empresa, evitar que se pueda recuperar el dato y sea usado con otro fin. Así que ahí se muestran distintos tipos de eliminaciones, hay distintos métodos, y todo depende también del tipo de dispositivo de almacenamiento que tenemos, ¿ya? Desde triturarlo hasta incinerar técnicamente un disco duro. También, ¿cierto? Nosotros podemos no solamente destruir lo que es un disco duro para darlo completamente de baja, también tenemos que entender que un disco duro, por ejemplo, se podría reciclar y darle otro fin. Por lo tanto, debo asegurarme que ese disco se vaya con la información borrada. Así como, por ejemplo, un equipo, si yo tengo un router y ese router lo voy a dar de baja o lo voy a reasignar para otro departamento dentro de una empresa, también debo asegurarme que la información que lleva ese equipo sea borrada y esté en su estado de fábrica. Ahora, la protección contra los equipos, ¿cierto? Físicos. Hemos mencionado hasta ahora protección en el lugar donde se almacenan los equipos, pero también hay una protección directamente que se aplica a los equipos computacionales. Por ejemplo, una de ellas sería una primera barrera, protegerlos contra el acceso mediante el BIOS, ¿ya? Ponerle una clave de acceso al BIOS para evitar, ¿cierto?, que se modifique algún tipo de configuración. También acceso a las sesiones, por lo tanto también crear cuentas en el sistema operativo y que tengan algún tipo de contraseña para evitar entrar al sistema operativo inadecuadamente. Y también hay acceso a la red o a los recursos en los cuales se comparte el equipo computacional. Ahí se muestra en la presentación un poco lo que es la protección del BIOS, en el cual
se agrega una contraseña tanto para el BIOS UEFI y evitar que existan alguna modificación de este firmware. En el caso de los sistemas operativos hay protecciones mediante clave, mediante PIN, existe también protección mediante, en este caso, elemento biométrico. Algunos dispositivos tienen la posibilidad de tener, en este caso, receptores de huella digital u otro, para poder agregarle una capa de seguridad al acceso del dispositivo. Sobre todo los dispositivos móviles hoy día se utiliza o se le da hecho mucho énfasis a lo que es el acceso mediante aspectos biométricos. Bueno, en el caso de los sistemas operativos Windows, los niveles de administración de contraseñas nos permiten también poder aplicar contraseñas seguras y también ver qué es lo que pasa cuando nosotros le aplicamos algún tipo de estructura a la contraseña. Entre ellos, por ejemplo, podríamos generar una política o un procedimiento en que podríamos plantearnos que las contraseñas no pueden tener, por ejemplo, menos de 8 caracteres, ¿ya? También que tengan una complejidad, es decir, que incluyan letras, números y símbolos, y eso podría gestionar que mi contraseña se haga cada vez exponencialmente más difícil de desencriptar. Que sean diversas, eso quiere decir que no utilice la misma contraseña para cada plataforma, una diferente para el correo electrónico, una diferente para el acceso a intranet, etcétera. Y que las contraseñas también tengan un tiempo de vida o caducidad, es decir, que las deba ir cambiando cada cierto periodo de tiempo por contraseñas diferentes. Ahora, en los sistemas operativos Windows existen las Local Security Policies o políticas locales de contraseña donde podemos modificar todos estos aspectos de duración de las contraseñas, extensión de las contraseñas que requieran cierta complejidad y se hacen en una política dentro del mismo sistema operativo. Pero también esto se puede trabajar a nivel de dominio con Active Directory, donde esas políticas las gestiona un servidor de dominio y por lo tanto las cuentas están creadas en ese servidor y los usuarios se validan bajo esos parámetros. Es mucho más eficiente tener, ¿cierto?, un controlador de dominio que me permita manejar todo lo que son las cuentas versus hacerlo equipo por equipo. Las políticas, ¿cierto?, de seguridad se pueden almacenar, se pueden crear y se pueden también plantearlo en el aspecto que no solamente podría usar las políticas que vienen predeterminadas, sino también podría crear mis propias políticas de seguridad. Ahí vemos en el sistema operativo Windows cómo, dónde están estas políticas, ¿ya? Como mencionamos, en las políticas locales existen estas plantillas de seguridad en las cuales yo puedo activar, desactivar o modificar para ir generando una estructura segura tanto de contraseña, acceso, ¿ya? O modificación de algún parámetro dentro del sistema operativo. Y como son políticas locales, hay que hacerlo dentro del equipo y es para el equipo versus las políticas que se hacen en un dominio que son para todas las cuentas de una organización. Y se pueden estas políticas exportar en un archivo de extensión .inf y yo las podría, por ejemplo, crearla como una plantilla y llevarlas a otro equipo de las mismas características y poder importarla. Así yo podría hacer una política y replicarla en varios dispositivos de red. Ahí viene un laboratorio planteado para poder trabajar con esa funcionalidad. Ahora, las cuentas también deben tener ciertos requisitos, las cuentas de usuario del sistema operativo, en el cual yo podría crear usuarios de tipo invitado, en los cuales estos usuarios no tienen un nivel muy alto de privilegio, para evitar, ¿cierto?, que hagan algún tipo de modificación o mal uso del sistema operativo. Puedo hacer un seguimiento de cuántas veces entraron a un sistema operativo, cuántas veces iniciaron sesión, y también modificar, por ejemplo, los bloqueos cuando durante un par de tiempo, minutos, no exista actividad en el equipo. Eso lo podríamos plantear, por ejemplo, si alguien se quiere parar, ir al baño y deja su equipo, el equipo se bloquea. Para ello, ¿cierto?, los sistemas operativos tienen una funcionalidad que se llama la UAC, también conocido como control de cuentas de usuario, donde vamos aplicando lo que son los diversos atributos a, a las cuentas, ¿ya? Y también los puedo hacer a grupos, por ejemplo, o a usuarios de forma individual. Puedo crear grupos a los cuales aplicarle estas políticas o hacerlo usuario por usuario, como yo lo planteé en el sistema operativo. Ahí aparece también un poco donde encontramos los permisos o donde vemos nosotros estas funcionalidades. Ahí pueden ver ustedes que está la pestaña User and Group o usuario y grupo, donde podemos cambiar todas estas propiedades de cada una de las cuentas del sistema operativo. ¿Ya? Ahora,
si yo no cuento, o cierto, con la posibilidad de hacerlo localmente, equipo por equipo, lo puedo trabajar también en Active Directory, entendiendo que para poder implementar lo que es Active Directory, esta herramienta, necesito un servidor de dominio, Windows Server, primero, ¿ya? Que va a cumplir la función de controlador de dominio. En este servidor se van a crear todo lo que son las cuentas, políticas y permisos que van a tener las cuentas de usuarios de una organización y las centralizo en un solo servidor. De esa forma voy generando lo que se denominan unidades organizativas, grupos, por ejemplo, y voy haciendo perfiles y estos perfiles van a asumir esas políticas que vamos creando y por lo tanto centralizo toda la administración de cuentas en una máquina que es un controlador de dominio, que sería lo más eficiente que hacerlo equipo por equipo con políticas locales. Bueno, y ahí viene el laboratorio donde se trabaja un poco lo que es la configuración de política de usuario y grupo en el sistema operativo local. Herramientas de seguridad a nivel cierto de capa 3 y capa 4 nos encontramos con los cortafuegos. ¿Ya? Los cortafuegos los podemos encontrar de diversas formas. Hay cortafuegos de software, ¿ya? Que el mismo sistema operativo Windows tiene su propio cortafuego incorporado. Tenemos cortafuegos de hardware, que pueden ser máquinas, ¿cierto? Que se dedican a hacer lo que es la denegación y permiso de paquetes IP entrantes y salientes de una red. Tenemos los cortafuegos para hogar, que podríamos considerar como los cortafuegos que vienen implementados en nuestros routers domésticos, ¿ya? Y podemos encontrar también los cortafuegos de mediana o pequeña empresa, denominados los appliance, en este caso los Cisco, que nos permitirían, por ejemplo, generar políticas de seguridad a nivel de toda la organización. O sea, tenemos diversos tipos de cortafuegos, software, hardware, de tipo pequeño, de tipo mediana empresa, pero todos brindan casi el mismo, o se enfocan a lo mismo, que es proteger a nivel de paquetes IP y a nivel de datagramas de capa 4 lo que son las redes. El firewall de software más común, ¿cierto? Que podemos mencionar sería utilizar nuestro cortafuego de Windows, ¿ya? Levantar cortafuego para hacer políticas en las cuales denegamos o protegemos tráfico IP entrante o saliente o aplicaciones, ¿cierto? A través de puertos. Sería, ¿cierto? Nuestro ejemplo para identificar un firewall de software. El más común, ¿cierto? El firewall de Windows. Ahora, como mencionábamos, no solamente se encarga de proteger a nivel de capa 3 paquetes IP entrantes y salientes, sino que también a nivel de capa 4 podríamos ver puertos. Y los puertos de comunicación, ¿cierto? Nos identifican cada servicio o programa que podríamos permitir o denegar su acceso. Entendiendo que los puertos de tipo TCP y UDP son 65.535, así que tenemos una gran variedad de puertos en los cuales van aplicaciones y nosotros, según la política que queremos generar, permitir o denegar en nuestra empresa, ¿ya? O organización. Esas políticas también se consideran las reglas, ¿ya? Estas reglas de entrada y salida. De esa forma voy regulando el tráfico que quiero que entre o salga de mi red, ¿ya? Generando estas políticas de entrada o salida. Viene un laboratorio también y otros más orientados a lo que es seguridad y lo que es la configuración de los firewall. Ahora, a nivel de seguridad web, ya pasando un poco en capas superiores, si se dan cuenta vamos escalando en las capas del modelo OSI. A nivel de seguridad web nos encontramos que por el lado del usuario, a nivel ya de capas de aplicación, capas de presentación o sesión, nos podemos encontrar seguridad incluida en lo que son las interfaces que identifica al usuario hacia un sitio web, que son los browsers, ¿ya? Para ello, ¿cierto? Tenemos certificados digitales, tenemos los protocolos como HTTPS, ¿ya? Para hacer cifrado y validación en nuestros sitios web. Así que tenemos diversas funcionalidades que trabajan a nivel del navegador. Entre ellas, por ejemplo, los mismos navegadores tienen bloqueo de ventana emergente para evitar los pop-up que podrían ser ciertos maliciosos. También podemos manejar la seguridad a través del navegador viendo algunas configuraciones de restricción, ¿ya? Es decir, hacer una configuración predeterminada, la cual me diga que sea muy permisiva, muy baja o simplemente sin configuración o permisos hacia sitios maliciosos. Es decir, que el navegador vaya detectando bajo diversos parámetros si encuentre que el sitio que quiero visualizar es malicioso o no. Importante también tener actualizados no solamente los navegadores, ¿ya? Para que son desarrollados por terceros. No estamos mencionando solamente Edge
como navegador de Microsoft, sino que Mozilla, Firefox, Chrome, Safari y otros, tenerlo actualizado. Y así también el sistema operativo. ¿Ya? Los sistemas operativos es importante que estén al día con todos sus parches de seguridad para evitar, ¿cierto?, lo que son vulnerabilidades o posibles focos de ataque futuros. Siguiendo con otro de los puntos de la seguridad, nos vamos a la seguridad inalámbrica, que también es uno de los aspectos más vistos dentro de los ataques, ya que a diferencia de una seguridad de una red LAN física, yo tengo que estar dentro de la organización para quizás cometer algún tipo de ataque, pero en cambio la seguridad inalámbrica basta que esté en una zona cercana de alcance, cierto, inalámbrico, y pueda poder utilizar algunos de los métodos que hemos mencionado, como el man in the middle, por ejemplo. ¿Ya? Por ello existen varios tipos de cifrado para poder efectuar que la comunicación que va en tránsito o los datos en tránsito sean lo más seguros posible. Y existen metodologías o tecnologías como los hash, cifrado simétrico, asimétrico, ya que nos permitan de cierta forma poder asegurar la integridad del mensaje que va viajando a través de un medio inalámbrico. ¿Ya? Ahí se mencionan, cierto, algunos de los más populares o modernos como SHA o RSA, hasta algunos que son más antiguos como MD5, que ya está en cierta parte obsoleto. Dentro de los tipos de cifrados que nos encontramos simétricos o asimétricos, tenemos que entender cuál es el que queremos utilizar de acuerdo al tipo de protocolo inalámbrico que estamos trabajando. ¿Ya? Para ello existe AES o TKIP, en el cual uno de ellos, el estándar de cifrado AES, nos permite hacer un cifrado más seguro en lo que es red inalámbrica, y TKIP comparte en forma simétrica lo que son las claves y datos entre el dispositivo que se conecta y el dispositivo emisor, que sería mi router Wi-Fi o mi access point. También se puede considerar dentro de una política, o en este caso una buena práctica, el decidir si quiero o no mostrar mi red inalámbrica. Por lo tanto, yo podría ocultar mi SSID o mostrarlo. ¿Ya? El ocultar mi SSID indica que no voy a mostrar a otros dispositivos el nombre de mi red, y principalmente debería ponerla en forma manual para poder conectarme. ¿Ya? La mayoría de los equipos inalámbricos aparece como Enable SSID Broadcast o Disable SSID Broadcast, o muestro o no muestro mi nombre de red. También se considera una forma, ¿cierto?, de seguridad. En los protocolos de autenticación hay varios que ya están un poco obsoletos, ¿ya? Pero lo más drástico sería utilizar, por ejemplo, una red de tipo abierta, autenticación abierta. Eso quiere decir que no tengo contraseñas de acceso, cualquiera que identifica mi red podría conectarse a ella, y eso proporciona acceso directo a la red. Principalmente se ocupa en los puntos de acceso gratuito. Pero por otra parte tengo lo que es la autenticación compartida, donde hay protocolos de diversas generaciones, como WEP, WPA, WPA2 Personal. También podemos mencionar WPA2 Personal o Enterprise, y también WPA3, ya que cada vez van generando cifrado más robusto. En el caso de la configuración inalámbrica, como se ve ahí, basado en un equipo Linksys, que es varios laboratorios que vienen en IT Essential, son basados en ese equipo que está en Packet Tracer. Ahí muestra un poco las diferentes versiones de los tipos de seguridad, desde nada, que es Disable, hasta WPA2 Enterprise, que para efectos del equipo es la más segura. También importante mantener actualizado el firmware de los dispositivos, ya que no basta con mantener o utilizar algún tipo de cifrado o algún tipo de nivel de seguridad, sino mantener en su más alto nivel de seguridad lo que es la actualización de los propios sistemas operativos de los equipos. ¿Ya? En el caso de los equipos inalámbricos, como mencionábamos en un principio, tienen también su propio firewall, en el cual yo puedo denegar o inspeccionar los paquetes entrantes o salientes de mi red para prevenir ciertos ataques o acceso indebido a través de capa 3 del modelo OSI. Existe también la redirección de puertos, el forwarding, donde nosotros podemos manejar lo que son el bloqueo o permisos de puerto entrante o saliente de mi red, para algún tipo de aplicación, algún tipo de servicio que yo quiera visualizar desde o hacia mi red. Por ejemplo, desde visualizar una cámara IP desde mi red al exterior, hasta levantar un servidor y que sea visto por el resto del mundo. Vienen ejercicios, ¿cierto?, en Packet Tracer en el curso, para aplicar, ¿cierto?, todos estos laboratorios de cifrado, de técnicas de seguridad inalámbrica y también de reenvío de paquetes y reenvío de puertos.
Y bueno, en los aspectos de seguridad, como mencionamos, siempre aplicar también, igual que en todos los capítulos anteriores, lo que es la resolución de problemas basado en los 6 pasos. Eso indica que debo identificar los problemas, ver las teorías o causas probables, ¿ya? Luego ponerlas en práctica. Si no son las correctas, vuelvo al paso 2, ¿ya? De lo contrario, paso al paso 3 y 4, que corresponde a ver el plan de acción para eliminar o encontrar la solución, luego comprobar que esa solución funciona, ¿ya? Ver las medidas preventivas correctas y luego registrar los resultados para futuras documentaciones. Y bueno, viene también otro laboratorio en el cual me aplican lo que es la seguridad y cómo yo empiezo a trabajar la detección de problemas basado en las seis etapas que explica en este caso el curso de Essential y para poder ponerlo en práctica con un tipo de solicitud de trabajo. Eso quiere decir que hay un laboratorio propuesto para ello donde documentamos información de un cliente y encontramos quizás la solución a los problemas de seguridad que presenta. Así que es bastante diverso lo que trabaja el capítulo 13 en cuanto a seguridad, ve varios ítems, pensando en seguridad física, seguridad lógica, de software, de hardware, de aplicaciones, seguridad de los datos, etcétera. Hasta pasando por la ingeniería social, que hoy día está siendo uno de los focos más importantes o más expuestos a lo que vemos nosotros en nuestros datos. Ya llegando a la última parte, al último capítulo, se basa en lo que son eh, en este caso, en los aspectos principales que debe tener un técnico correspondiente a lo que es el ámbito TI, ¿ya? Principalmente en ver cuáles son las actitudes y aptitudes que debe tener el profesional para detectar los problemas que tiene el equipamiento computacional, dar solución a los diversos tipos de aspectos de problemas presentados tanto en redes, software, hardware, seguridad, sistemas operativos y otros, y además cómo poder plantearse este esquema de resolución de problemas identificando los problemas en los clientes, en este caso en las personas que necesitan su servicio. Así que es un tema este capítulo bastante interesante, ya que nos plantea diversas metodologías para poder enfrentar el cómo detectar, en este caso, los problemas por parte del usuario y también cómo poder interactuar con ellos, que es una de las competencias quizás blandas que muchos de los alumnos se van a encontrar, ustedes no las tienen y es bastante importante trabajarla principalmente en los colegios, ¿ya? O en la educación ya superior, el cómo el alumno se interrelaciona con, en este caso en el ámbito laboral, con los que van a ser sus futuros clientes. Para ello entonces, dentro de estas habilidades, no solamente técnicas, están las habilidades comunicativas que tiene que tener el técnico TI, ¿ya? Para poder dar solución a los problemas a encontrar, ¿ya? No solamente en el aspecto técnico, sino también en el aspecto tanto psicológico o textual de cómo se va a enfrentar o entender los distintos tipos de usuarios o clientes que va a tener a futuro. Para ello, ¿cierto? Hay que tener una comunicación cordial, entender los problemas, ser partícipe del problema que tiene el cliente para poder, ¿cierto? Al estar un poco más relajado, explicarle correctamente qué es lo que necesita, ¿ya? Así que importante en ese aspecto trabajarlo con los alumnos y vienen por ahí algunos laboratorios en los cuales me explica un poco el trabajo y la conducta que debe tener tanto el profesional con los diversos tipos de usuarios que nos podemos enfrentar. Hay usuarios, ¿cierto?, que pueden ser más aventajados, usuarios que son adultos mayores, usuarios que quizás son, no mencionarlo como analfabeto tecnológico, pero sí que les cuesta un poco entender la tecnología. Así que
Hay diversos tipos de usuarios en los cuales el alumno ahí tiene que trabajar un poco lo que son las habilidades comunicativas y las conductas profesionales para poder interactuar con ellos, ¿ya? Eh, por ejemplo, hoy día ya estamos en una fase más presencial y por lo tanto el lenguaje corporal se hace también cada vez más evidente, cómo yo interactúo con las personas, cómo hablo con estas personas, tanto en forma presencial o como lo haría por un medio tecnológico como el teléfono. Entonces, cómo yo puedo interactuar, cómo puedo empezar a hacer acogedor la recepción del problema y que en este caso el usuario o cliente se sienta identificado con, en este caso, con lo que yo quiero plantearle como futura solución. Por eso es importante el conocer, el relacionarse y el comprender, que son tres reglas que el técnico de TI es importante las maneje, y hay unos ejemplos por ahí planteados con respecto al conocer, y que se basa en que debo identificar, por ejemplo, las personas por su nombre, ya al reconocerla por su nombre, le da una calidez y una confianza, en este caso al usuario, para definir que estoy entendiendo su problema de mejor forma, ¿cierto? Lo estoy conociendo como persona. El relacionarse, ¿cierto? El buscar en común, en este caso, la comunicación, para hacerlo también más entendible y se sienta más explícita, en este caso, la entrega en este caso del problema que tiene el usuario, ¿sí? Que se relaje un poco para poder entenderlo mejor. Y principalmente sentirse comprendido, comprender, ¿ya? Un usuario, un cliente que se siente que están comprendiendo lo que están diciendo, le están hablando en un lenguaje no técnico, sino que sea un lenguaje entendible, también se siente que en este caso el técnico está escuchándolo correctamente y está entendiendo su problema y no es uno más, ¿cierto?, de los clientes que podrían estar llamando. Por eso, en este caso, recepcionar o estar en contacto con la persona que tiene el problema, es importante ir dándole a entender que estoy entendiéndolo con un sí, con un no, ¿cierto? Entiendo, sí, conozco el problema, me quedó claro. Importante esa parte. No interrumpirlo, ya al interrumpirlo también da a entender que no estoy respetando sus tiempos y por lo tanto no dejo que en este caso el cliente tenga clara su idea o termine su idea. Así que es importante también manejarlo en ese aspecto. ¿Ya? Escuchar con claridad lo que quiere decir el cliente, ¿ya? Y dándole algún tipo de pregunta abierta o cerrada, que son las basadas en sí o no. ¿Ya? Esas preguntas abiertas y cerradas, que también habla el capítulo, es cuando nosotros empezamos a hacer preguntas específicas en las cuales el cliente me dice sí o no con respecto a un problema. Por ejemplo, ¿su computadora enciende? Me dice sí o no. ¿Ya? Eso sería una pregunta abierta o cerrada, un sí o un no. Perdón, una pregunta cerrada. Una pregunta abierta sería una pregunta mucho más explícita, donde yo le aplico al cliente una pregunta que me debería dar una respuesta un poco más extendida. Por ejemplo, eh, ¿qué programa fue el último que instaló en su computador? Entonces ahí me podría decir, instalé tal programa y con eso presentó errores. Esa sería una pregunta de tipo abierta, donde me va dando varias, varias definiciones. Y las preguntas cerradas son con respuestas sí o no. Entonces yo puedo empezar a jugar un poco con las preguntas para ir entendiendo la problemática del cliente. Ahora, dentro de la conducta profesional, ahí se hablan, o hay varios términos, ¿cierto?, que podemos nosotros considerar. Por ejemplo, no minimizar los problemas del cliente, es decir, su problema no es importante, eso no es bueno, ¿cierto? Todos los problemas importan, ¿ya? De cierta forma, entonces hay que tratar de hacerlo sentir que su problema no es uno más del montón, sino también es importante para nosotros darle solución. Eh, no utilizar jerga ni abreviatura, tratar de hacerlo entender lo mejor posible el diálogo con el cliente, no ser todo negativo, decir no, que todo no se puede hacer, ¿cierto? O negar que tiene solución. No discutir con las personas, es importante, ¿ya? No ponerse a la defensiva, sino siempre tener una conversación acogedora para que se vaya explayando cada vez más con el problema que tiene, ¿ya? No hacer comentarios desconsiderados ni ofensivos tampoco dentro de esa relación para poder entender la problemática del usuario, ¿ya? Evitar distraerse, dice por ahí, ¿cierto? Que les cuesta mucho a los alumnos. Hoy día se distraen mucho en una conversación, son dispersos, están viendo sus teléfonos, no prestan atención. Y eso no es bueno en el momento de estar en el campo laboral. Es decir, un cliente que siente que no lo están escuchando, te siente también que no le van a dar solución a su problema, ¿ya? Así que hay varias
cosas que también se conocen como los netiquettes, que son unos buenos comportamientos que debe tener, en este caso, el profesional TI frente al cliente. Ya no hablar mal de otras personas, no dejarlo en llamadas de espera, que tampoco a uno cuando llama a un servicio técnico o llama a una mesa de ayuda le gusta que lo hagan. ¿Ya? Hay otros consejos también en el capítulo para que lo que debemos y no debe hacer el técnico, ¿ya? Con respecto a una llamada en espera. ¿Ya? Por ejemplo, no dejar que el usuario termine su problema, es decir, hay que escucharlo hasta el final, ¿ya? Para poder ir entendiéndolo y no interrumpirlo tampoco cuando lo está explicando, ¿ya? Dentro de algunos puntos a explicar. En el caso de transferir las llamadas también lo mismo. Si voy a transferir una llamada y estoy hablando con un cliente, explicarle por qué y que me permita hacerlo y no cortarle, ¿cierto? Y dejarlo ahí en tono de espera. Mantener, ¿cierto? En este caso el cliente cuando me está explicando telefónicamente o en una videollamada un problema, utilizar un lenguaje correcto, hacer las preguntas adecuadas, de tipo abierto o cerrada, para ir haciendo un poco el esquema de cuál sería su problema a, a explicar. Siempre en forma agradable y siempre en forma, en este caso, adaptándose a las realidades que puede tener cada persona. También para el técnico no solamente basta la relación que tiene con el cliente para ir entendiendo las problemáticas, tanto pregunta abierta, cerrada, generar un clima agradable o un clima entendible para poder llevar a cabo las soluciones, sino también tener herramientas que nos permitan organizar tanto el equipamiento o también los futuros problemas que se presentan en las redes. Por ejemplo, tener topologías, tener diseños, planos de la red, documentación, por ejemplo, desde las configuraciones que hemos planteado en una red hasta el historial de reparación de los equipos, por ejemplo. Es súper importante para esa documentación tenerla para resolución perdón, de futuros problemas. Para ello, ¿cierto? Dentro de estas documentaciones tenemos, por ejemplo, documentación estratégica, documentación de los proyectos que hemos hecho, tener documentaciones de propuestas de compra, tener documentaciones de incidentes que han ocurrido y todo eso es válido para ir generando una documentación por parte no solamente de la persona que está haciendo el soporte técnico, sino que todo el departamento TI, entendiendo que en un departamento TI trabajan varias personas y tienen que estar al tanto de lo que ocurre. Esto nos permite también eh, cumplir con ciertos requisitos o que se vayan cumpliendo, no las promesas, sino se cumplan efectivamente los objetivos que se están planteando al dar solución a los problemas. También para poder, ¿cierto?, llevar a cabo lo que soluciona problemas es importante tener unas hojas de trabajo. Hay hoy día muchas plataformas que nos permiten generar los tickets de atención y de esa forma podemos ver cómo fue los avances y la evolución a un problema, ¿ya? En el cual desde que tomamos un problema o proyecto, cómo fue creado, cómo se fue iniciando, qué modificación ha tenido, qué se ha intervenido o qué cambios ha tenido desde el inicio hasta el desarrollo. ¿Ya? Por eso ahí se muestra un ejemplo de una hoja de trabajo para ir viendo cómo son los procesos o cambios dentro de la documentación de solución a problemas. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una recuperación tras un desastre? También tenemos que tener documentación y planificaciones para evitar, por ejemplo, el mal funcionamiento o el downgrade de una red. Por ejemplo, tenemos archivos respaldados, tenemos, por ejemplo, documentación almacenada, tenemos proveedores, por ejemplo, que nos den solución lo más rápido posible. Entonces, esa documentación también es clave cuando ocurren algún tipo de desastre, que se considera un incendio, por ejemplo, un terremoto, o simplemente tuve robo de mi equipamiento. Eso todo pensando en evitar el mayor tiempo de inactividad o también la pérdida de datos dentro del equipamiento computacional. Ejemplos, por ejemplo, tener copias de respaldo en la nube, copias de respaldo locales, cuando hablamos de la nube, plataformas como AWS, Google Drive u otras, y respaldos locales en discos físicos, por ejemplo. Eso evitaría tener el mayor tiempo o en el menor tiempo recuperar la funcionalidad de mi red. Por ejemplo, cuando tenemos o planificamos un plan de recuperación ante desastre, esto se puede trabajar en etapas para ir viendo, ¿cierto?, cómo yo recupero ante la pérdida de información o de equipamiento físico.
¿ya? ¿Qué estrategia tengo? Si tengo documentadas las configuraciones, si verifico que esas configuraciones funcionen, ¿ya? Y si finalmente las etapas de aprobación y revisión. Como técnico TI también, dentro de todo estos aspectos, se considera la ética, ¿ya? Y un punto importante también a trabajar con los estudiantes. ¿Qué pasa con los estudiantes que están a cargo de información que es confidencial dentro de una organización? Por ejemplo, en los cuales se pueden encontrar desde correo electrónico, contacto, datos, por ejemplo, y cómo ellos o qué aspectos tienen con respecto a la seguridad. Es decir, respetar la información de los clientes, respetar que el equipamiento es de los clientes y no es nuestro, y no, por ejemplo, estar haciendo uso malicioso de la información encontrada. Dentro de estas consideraciones éticas está, por ejemplo, el resguardo de la información también llamada confidencial sobre la salud, la PIH. ¿Ya? Hoy día esa información confidencial sobre la salud se refiere a las fichas clínicas que podemos encontrarlo, por ejemplo, en un hospital donde existen historiales, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, etcétera, de una persona o de un grupo de personas y que tiene que ser resguardada también con seguridad y también tener su respectivo respaldo. ¿Ya? Así que vienen laboratorios para investigar un poco lo que son estas políticas orientadas a la seguridad personal, las PII, que son como yo recuerdo lo que son las claves, los PIN y todo eso. La PIH también, que hace referencia a la información, ¿cierto?, de salud de las personas, y también la PCI, que hace referencia a lo que son los datos propios de los usuarios. Y para ello viene también lo que se considera una práctica de laboratorio sobre ambos tipos de soluciones a información. Con respecto a las consideraciones legales en TI, también tenemos que ver que hay aspectos que pueden variar según las leyes o jurisdicciones de cada país. Entonces, hoy día nosotros podemos encontrar que en Chile hay diversas parámetros legales con respecto a los datos, a la privacidad de los datos, y en este caso, como estamos planteando, a la información personal. ¿Ya? Entre ellos podemos encontrarle ciertas restricciones o variantes de esta normativa y que se adecúan según el contexto, organización y también regulación que exista en cada país. En Chile existen las normas de seguridad como las NSH 2777, normas de seguridad informática, en las cuales podrían plantearnos un esquema o referencial para entender cuáles serían en este caso las penalidades o las indicaciones que encontraríamos frente a lo que son los datos confidenciales del usuario. Y dentro de esto, ¿cierto? Estas consideraciones legales que podríamos ver, están no solamente la protección de los datos, sino que también, por ejemplo, qué pasa cuando se utiliza material que no cumple ciertas restricciones de políticas de licenciamiento, por ejemplo, software pirata en una empresa, el utilizar material sin copyright, el utilizar, por ejemplo, material o software o sistemas operativos que no cumplan, por ejemplo, las condiciones de un licenciamiento adecuado. Por ejemplo, también se podría plantear como éticamente una mala práctica dentro de la organización. ¿Ya? O utilizar los recursos, ¿cierto?, con fines comerciales cuando no lo son. Por ejemplo, dentro de los recursos tecnológicos de la empresa. O por ejemplo, en el caso del ámbito delictivo, ¿qué pasa si el material que se considera o se encuentra es de tipo pornográfico, con respecto a amenaza o algún tipo de violencia que podemos encontrar dentro de la información almacenada en el equipamiento computacional dentro de una empresa? Entonces hay varios parámetros que hay que verlo y que tienen que ver con las consideraciones legales y éticas dentro de los datos. Con respecto a las licencias que mencionamos recién, existen varios tipos de licenciamiento con respecto a los software, sistemas operativos o aplicaciones. ¿Ya? Entre ellas, por ejemplo, podemos encontrar licencias que son de uso personal, en las cuales una instalación es de uso particular y no de un uso comercial, por ejemplo, para una oficina, donde una licencia de un software no la puedo replicar muchas veces, porque para eso tengo otro tipo de licenciamiento que puede ser de tipo empresarial, donde compro en este caso el licenciamiento y los derechos para instalar un software en múltiples equipos. Existe también software con licencias comerciales, ¿ya? Como los software
por ejemplo Windows, ¿ya? Existe también software de tipo de código abierto, como las distribuciones Linux, donde el licenciamiento es visto de otro aspecto, donde yo puedo utilizar con distintos fines el software y no pago un licenciamiento por su uso. Ahora, dentro también de estas políticas de seguridad, existen también técnicas para poder no solamente resguardar los datos, sino también analizar lo que son los datos mediante algún tipo de metodología. Y una de ellas es la informática forense, ¿ya? Que nos permitiría, por ejemplo, ver cuál fue el trayecto, el uso de unos datos o cuál fue, por ejemplo, el fin del robo de algún dato de una organización. De esa forma, analizar cómo fue, en este caso, la recopilación de ellos y qué uso se les dio, si fue de tipo malicioso o fue utilizado, por ejemplo, como evidencia en un tribunal. Para ello, ¿cierto?, existe la informática forense. Ahora, para ello nosotros podemos encontrar los distintos tipos de datos a ser analizados, como los datos persistentes, que en este caso, hace un rato atrás lo mencionamos como los datos pasivos, que son los que ya están dentro de un sistema de almacenamiento, como un disco duro, como una unidad óptica, y en los cuales se mantienen con el tiempo, ¿ya? Pero también están los datos volátiles, que son los más difíciles, por ejemplo, de recuperar, que son los que están almacenados en forma temporal en una memoria de acceso aleatorio, en una RAM, en el caché, por ejemplo, de un navegador, etcétera. Entonces nosotros tenemos dos tipos de datos, en los cuales también cada uno tiene una perspectiva diferente y son importantes que esos datos no desaparezcan y se mantengan con el tiempo de alguna forma. ¿Cómo yo los puedo recopilar? En el ámbito de las normativas también existe el derecho informático. Hoy día se ha ampliado mucho este espectro en las universidades, principalmente eh, en el aspecto legal de cómo existen leyes actualizadas frente no solamente a delitos, sino también a los derechos con respecto a los datos que nosotros podemos tener, ¿ya? La confidencialidad de nuestros datos y también las responsabilidades que tenemos frente a un delito. Ahora, todo esto no se llevaría a cabo si no consideramos cuáles serían los procedimientos para poder recopilar estos datos como algún tipo de evidencia. Por ejemplo, si detectamos algún tipo de fraude, lo principal es, por ejemplo, es no apagarle el equipo, aislarlo de la red para poder auditarlo lo más rápido posible y principalmente no perder lo que son los datos volátiles, que como mencionábamos anteriormente son los datos que están en la RAM, en el caché, por ejemplo, y que se necesitan tener y recopilarlo para hacer algún tipo de análisis. Documentarlo, ¿ya? Importante cuando se detecta también un problema en este caso, de seguridad en cuanto a vulnerabilidad, eh, identificar no solamente o ir directamente a poder capturar el dato y almacenarlo y poder recopilarlo para la investigación, sino que el por qué, qué equipo fue, a qué hora fue, la fecha, qué dispositivo habían conectado, todo eso es importante para poder hacer una correcta auditoría forense informática. La cadena de custodia hace referencia también al proceso en el cual yo voy tomando esta información como evidencia y la idea es que pase por la menos cantidad de manos posible. Eso quiere decir que entre más dispositivos de almacenamiento yo voy ocupando, por ejemplo, para el dato que obtuve de un equipo, esa cadena de custodia se va perdiendo, ¿ya? Ya que a su vez los metadatos, que son la información adicional que tiene cualquier archivo o elemento almacenado, va agregando elementos que van contaminando de cierta forma los datos a analizar. Por eso es importante que la cadena de custodia sea lo más rápido posible y que intervengan la menor cantidad de entes. Y en la parte final, ya terminando lo que es el capítulo, se mencionan cuáles son, en este caso, las técnicas hoy día o funciones que cumplen los técnicos de soporte, pero orientados a lo que son los call centers, ¿ya? Donde existen técnicos de nivel 1, de nivel 2 o nivel 3, que según el orden específico, como van tomando los requerimientos de un cliente, van pasando a niveles más avanzados o experticia también del técnico. Ahora, todos estos niveles que puede tener la recepción de una atención telefónica o un call center por parte del técnico TI, también van de acuerdo a los SLA, que se definen como esos contratos o acuerdos que debe tener una organización frente a la solución a los problemas o tiempo de respuesta a los problemas de un cliente.
Por ejemplo, ahora tenemos que darle prioridad. ¿Cómo le da prioridad al problema? La prioridad puede ser desde urgente, más urgente, importante, y es de acuerdo al tipo de evento o daño que está ocurriendo. Por ejemplo, un- según la tabla de clasificación, podríamos encontrar que si el equipamiento está inactivo, por ejemplo, y no está funcionando mi red, ese tipo de problema, donde no funciona ninguno de los equipos computacionales de una empresa, sería de tipo uno y más urgente. Pero versus otro, que por ejemplo serían menos urgente o importante, donde por ejemplo sería que un equipo de la red no está simplemente funcionando o accediendo, ¿ya? Pero no donde todos no funcionan. Entonces si nosotros vamos clasificando al momento de poder analizar y priorizar en este caso la llamada o en este caso el ticket de soporte, cuál sería el problema más concurrente o más difícil de solucionar y cuál es el más importante y que afecta a más equipos. Ahora, quien recibe estas primeras llamadas es el técnico de nivel uno, ¿ya? Es el encargado de recepcionar y interactuar con el usuario o recibir y generar el ticket de atención, y tiene que empezar a hacer las preguntas para poder recopilar la mayor cantidad de información posible. Por ejemplo, qué sistema operativo tiene el equipo, quién fabricó el equipo, cuál es el modelo del equipo, en el caso de una computadora, si está conectado o no, ¿ya? Haciendo preguntas de tipo abiertas para ir entendiendo el problema y también darle la prioridad al problema. Ahí vemos una hoja de un ticket de atención, una hoja estándar que muchos hoy día aplicaciones o sitios la tienen, en el cual llenamos y tenemos ya un perfil de información más o menos clara para ir viendo cuáles son, en este caso, el equipo que se recepcionó y también ir clasificando el tipo de problema o prioridad que presenta. Ahí vienen algunos laboratorios también para aplicar con los alumnos, donde, por ejemplo, se le da solución en forma remota a una o indicaciones a un cliente que está teniendo problemas con un equipo, ¿ya? Donde también yo podría remotamente tratar de darle solución, por ejemplo, con aplicativos como Remote Desktop, escritorio remoto, TeamViewer o algún tipo de herramienta que me permita ir haciendo apoyo a una solución remota, por ejemplo, un sistema operativo, ¿ya? Así que tenemos varios laboratorios orientados a hardware remoto, software remoto, recepción de los problemas, solución de los problemas, ¿ya? Que nos van a permitir, ahí, en este caso ustedes con los estudiantes, ir eh, generando metodologías de solución de problemas lo más concretas posible. También, y como parte del curso y del capítulo, se habla de que se pueden automatizar tareas que quizás son rutinarias o son muy eh, correlativas frente a dar solución a algún tipo de problema a futuro. Y eso son hechas, por ejemplo, con los scripts, ¿ya? Si bien este curso no se basa en que el alumno aprenda algún tipo de lenguaje de programación en específico, sí le indica que podemos generar algunos tipos de tareas que quizás son comunes y recurrentes y automatizarlas con algún tipo de script que para nosotros sería generar un archivo en algún lenguaje de acuerdo a las plataformas y que se hagan tareas correlativas y consecutivas. Y ahí se muestran algunos scripts hechos para como batch para Windows y algunos scripts hechos por ejemplo para Linux, ¿ya? Algunos ejemplos de ellos. Los lenguajes para poder hacer estos scripts o estos pequeños ciertas líneas de código pueden variar según el tipo de sistema operativo o infraestructura que están usando. Están los batch, por ejemplo, en PowerShell también están los PCI, en el caso de los .ch para las consolas Linux, los Visual Script, JavaScript, Python, hoy día como también lenguaje de programación muy utilizado en scripts cortos, y también los tipos de sintaxis que se utilizan de acuerdo al tipo de lenguaje, ¿ya? Los comandos también utilizar en estos scripts como comando basado en Windows para crear carpetas, para ver fechas, para copiar, por ejemplo, hacer un script que haga respaldo. Y en el caso de Linux también algunos referentes como los comandos para limpiar, ver fechas, copiar y crear directorios. Los scripts no solamente llevan comandos o acciones, sino también variables que nos van indicando qué determinan hacer, ¿ya? Las variables para nosotros nos permiten desde almacenar información hasta ir haciendo, en este caso, eventos, ¿ya? Las variables nos permiten identificar, por ejemplo, los tipos de datos, ¿ya? Un integer, un float, un char, un number u otro. Y también tenemos las declaraciones que podemos aplicar dentro de los scripts o instrucciones, por ejemplo, donde podemos comparar cosas con un igual, un menor que, un mayor que u otro,
otro fin. Ahí se muestran sus comparativos en distintos lenguajes. Los bucles, ¿cierto? Tenemos los bucles que nos permiten hacer ciertas acciones repetitivas mientras ocurra algo, por ejemplo un bucle while, hasta que no se cumpla cierta condición. Entonces yo podría también generar un script que sea repetitivo y que sea consecutivo para hacer una tarea durante un periodo de tiempo hasta que no se cumpla algún tipo de condición. Y vienen también sus respectivos laboratorios para que los alumnos ahí practiquen breves scripts y ustedes, ¿cierto?, los trabajen también en distintas plataformas y lenguajes. Por ejemplo, vienen en JavaScript, en Python, pensando en terminales Linux y Windows. Y ya con eso, ¿cierto?, le da el punto final al curso, donde nosotros vimos que ya el técnico de soporte TI tiene que estar capacitado para múltiples funciones y también poder dar solución a múltiples problemáticas que pueden ocurrir dentro de una red de datos, desde el equipamiento computacional, desde el hardware, desde el software, problemas de sistema operativo, problemas de virus, problemas de seguridad, hasta cierto llegar a la parte final en la cual se prepara al técnico en las condiciones de que pueden enfrentarse a detectar esos problemas, enfrentarse con el usuario y también las condiciones éticas frente a, en este caso, como profesional, a problemáticas que podrían quizás involucrar pérdida de datos o también información relevante para una organización. Y ya con eso, ¿cierto? Termina el último capítulo. Ya con eso, ¿cierto? Ustedes ya están en condiciones de poder preparar también su microclase, seleccionar cuál es el capítulo que más les interesó para poder llevarla a cabo y recordarle a quienes se unieron a la sesión posterior que la fecha para poder entregar todas las evaluaciones, hacer todos los exámenes de capítulo, los puntos de control, el examen práctico que es la microclase y también el examen final que se habilita hoy, están disponibles hasta el día viernes 27 hasta las 11:59 de la mañana, es decir, a las 12 del día no se reciben más, en este caso, correos con la microclase y también se va a cerrar Netacat. Así que es importante que en esa fecha y a esa hora ya no hay más acceso a lo que es el material, o perdón, a las evaluaciones y a rendirlas. Así que es importante que nos queda una semana que se dio cierto de plazo adicional para poder tener todo el curso terminado en su correcto fin. Bien, ya con eso, ¿cierto? Esas referencias estamos cerrando ya la sesión final del curso. Esperar que les vaya bien en lo que es las evaluaciones. Eh, Recordar que si necesitan rendir nuevamente un examen de capítulo, lo solicitan por correo y se les vuelve a reactivar. Y también volver a recordar que todos los porcentajes tienen que ser sobre 80 o igual por ciento. En los exámenes de capítulo, en los exámenes de control, en el examen final práctico, que es la microclase, y en el examen final teórico, que es el examen final del curso. Bien, preguntas, dudas que les quedan pendientes, por el chat si las pueden dejar, para ya ir cerrando la sesión. ¿Dudas, preguntas? No, ese examen de certificación, claro, el examen de certificación es pensando en CompTIA, que es la certificación que es profesional, ¿ya? Por eso no se considera, son certificaciones, o se habla de certificaciones de la industria. Recuerden que el curso es orientado a la certificación de preparación de instructor y de alumno, y la certificación CompTIA es una certificación externa, ya, no es de Cisco. Entonces, por lo tanto, claro, es una certificación aparte. Se muestra como una evaluación para entender un poco de qué se trata, pero no es como parte de la evaluación del curso. Es pensando cierto futuro en la certificación profesional con TIA Plus. Claro, en el caso de los exámenes que quieren repetir por correo, solicitan por correo y ahí se reactivan para poder rendirlos nuevamente. Claro, no se considera el examen final. Claro, la certificación CompTIA no es parte de la certificación final de este curso. Es solamente es referencial para que quienes quieran seguir el siguiente paso, una vez terminado el curso de instructor, sería obtener la certificación CompTIA, ¿ya? Que es la certificación profesional.
Mira, todo lo que, Sebastián, toda esa información de cuánto dura la microclase y los temas fue enviado la semana pasada. Ya, ahí está toda la pauta para que la revisen. Se envió la semana pasada al correo. Claro. Ese examen referencial, no, como le digo, el examen de certificación CompTIA, no es parte de este curso, por lo tanto, si es el 80% no se evalúa. No es evaluable en realidad, dice que es opcional. Claro, no es opcional. Como le digo, los exámenes que sí o sí son parte de la evaluación o parte de este curso son los exámenes de capítulo del 1 al 14, los exámenes de puntos de control, que son esos exámenes intermedios que van en algunos capítulos, el examen final práctico de habilidades, que viene siendo la microclase, y el examen final teórico de Cisco, que es de todos los capítulos y se activa a contar de hoy día, y también que es parte de los comentarios de curso. ¿Ya? Así que esos son, y de hecho cuando nosotros mandamos las primeras clases, las pautas de este curso, ahí aparece cuáles son las evaluaciones que hay que rendir, ¿ya? Así que otras que aparecen ahí como complementarias, como la certificación CompTIA, esas no son parte de la nota del curso IT Essential para nosotros, no corren como nota, ¿ya? Así que eso, yo les recomiendo, claro, prepararse esta semana, ponerse al día con todas las evaluaciones que tengan pendientes. Recuerden que evaluación no rendida, el puntaje baja y por lo tanto eso podría causar la reprobación del puntaje final. Por eso es importante que hagan todas las actividades. ¿Ya? Todas se pueden repetir salvo el examen final, que es solamente un intento. Por eso para el examen final tienen que hacerlo tranquilo, en un lugar, ¿cierto? Ya seguro, con tiempo, para poder rendirlo correctamente. Bien, no sé si les quedan más preguntas. Recuerden que todo se ha enviado en los correos anteriores. En los históricos de correo están las pautas, informes. En los videos también se explica varias veces cuál es lo que corresponde al curso, cuáles son los ítems a evaluar. Dice, ¿cuándo tenemos el resultado de las notas? El viernes, al mediodía. Se cierra el curso y las notas están ahí. El viernes, claro, el próximo viernes 27 se cierra, entonces ahí se sabe la nota. Si aprobó o no aprobó. Y la otra semana, claro, se entregan ya, se le envía la invitación a los instructores que aprobaron el curso, ¿cierto? Para ya dar la última sesión final, que sería el 3 de junio, ¿ya? Próximo viernes no tenemos sesión, ya que se dio una semana más de plazo. Eventualmente la semana que viene o el próximo viernes se cerraba todo. Así que queda una semana más para trabajar. ¿Ya? Así que quienes están todo el día y están avanzados con los exámenes de capítulo, les quedaría entonces el examen final y el práctico de habilidades, que es la microclase. Ya les quedaría mucho menos. Y quienes están más atrasados, ahí tienen que ponerse al día con lo que todo tienen pendiente. Dice, la clase grabada. Ahora, la clase tiene que cumplir lo que aparece en la pauta, ¿ya? Tiene que regirse por la pauta que se mandó. Por eso es importante que la respeten, ¿sí? Tiene que ser de acuerdo a lo que aparece ahí. Claro, si es de otro ítem o habla de otros temas o no usa, por ejemplo, las PPT que se piden o el material de Cisco, tiene que ser bajo ese criterio. Así que es importante que si es así, sí, porque si no lo contrario no cumpliría los puntajes que, que aparecen en la rúbrica. Por eso, claro. Pero siempre y cuando, claro, sean del curso IT Essential, de uno de los 14 capítulos de IT Essential, ¿ya? No de otro curso Cisco, tienen que ser de IT Essential, y de los temas que aparecen en el curso IT Essential, con la introducción, desarrollo, todo lo que aparece. ¿Ya? Así que si en ese criterio, claro que sí. Claro. Por ejemplo, presentar, por ejemplo, no sé, no sé, presenta una microclase de Spanning Tree. Claro, y Spanning Tree es un tema de CCNA 2, por ejemplo, y claro, no sería parte del curso. Entonces tiene que ser, claro, de acuerdo a los capítulos. Eso sí. Vámonos para que les quede claro. Bien, no sé si hay alguna pregunta más pendiente por el chat. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Cualquier cosa esta semana, recuerden, cualquier correo a Daniela o me lo envían con copia también para ir tanto habilitando los exámenes de capítulo lo más pronto posible, recibiendo los videos con las instrucciones que se enviaron lo más rápido posible y rindiendo el examen final también lo más pronto posible. ¿Ya? La idea es tener los resultados, ¿cierto?, de aquí al próximo viernes y no esperar la última hora para mandar, ¿cierto?, todo, porque ya después no hay más plazo para recepcionar nada. Ya, importante ese detalle, ya que estamos fuera del plazo oficial. Bien,
Me despido entonces, así que éxito en todo lo que queda pendiente. Quienes están atrasados, pónganse al día, todavía hay tiempo. Quienes ya están avanzando o avanzaron con todo su curso, felicitaciones. Y recordarles nuevamente que el curso o toda la plataforma NetaCat en cuanto a evaluaciones, el viernes, próximo viernes 27 a las 11:59 de la mañana, o sea, al mediodía, se cierra. Así que hasta ahí se pueden trabajar lo que son las evaluaciones pendientes. Bien, cuídense y ante cualquier cosa estamos en contacto. Que tengan buena noche, cuídense.